justicia, libertad y soberanía. Dele al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que sea posible. Cuando parezca que ya les está dando demasiado, déles más. Todos tratarán de asustarle con el espectro del colapso económico, pero todo esto es mentira. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden. Perón al presidente chileno, General Ibáñez. En el anterior bloque analizamos toda la historia desde 1816 y ese recorrido histórico con los principales héroes y sobre todo las características de la construcción de la Argentina. Ahora, embajador, nos metemos a gobiernos que han marcado la historia de la Argentina y que han generado sobre todo la construcción de una nación que para Latinoamérica y el mundo es muy importante. El gobierno de Perón, los gobiernos de Perón, ¿cómo consolidaron, cómo constituyeron la Argentina de hoy? Fue fundamental. Creo que si Argentina es reconocida en el mundo como un país de derechos sociales, de justicia para los trabajadores, de desarrollo en determinadas áreas científicas, fue por la obra de la presidencia, de la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, donde hubo una participación muy activa de los sectores que hasta ese momento eran convidados de piedra en la historia social, política de nuestro país. Se le reconoce a Perón el que le dio por primera vez derecho al pueblo para que participara activamente en la vida de la Argentina, en la vida económica, civil, de nuestro país. La sabienda de que él supo muy claramente identificarse con los trabajadores en un país donde había un movimiento obrero, una clase trabajadora muy activa, muy desarrollada, con sindicatos que fueron creados y estaban en funcionamiento antes de la llegada de Perón. Esto porque muchas veces se confunde que Perón o el peronismo fue el generador de los sindicatos. Los sindicatos existían, lo que sí, Perón por primera vez le da derechos y los pone como aliado y no solamente como peones en ese damero de ajedrez que muchas veces es la economía, sino que empiecen a tener capacidad para poder discutir de igual a igual sus condiciones laborales, sus salarios. Por primera vez Argentina llega al 50% del PBI en la participación de los trabajadores, estamos hablando del año 47, 48, cuando esto no se veía, ya no en países latinoamericanos, no se veía en ningún país del mundo, donde los derechos de la niñez eran totales y absolutos, donde la clase trabajadora comenzó a tener posibilidades de vacacionar, algo que hasta ese momento era imposible de creer y de pensar, que tuvieran el salario mínimo vital y móvil con un muy fuerte nivel adquisitivo, que se reconociese el aguinaldo por primera vez en las leyes y que la mayoría de los sindicatos tuvieran capacidad de discutir convenios colectivos de trabajo que le daban condiciones y posibilidades de mejorar su situación laboral. Pero aparte de esto, hospitales, escuelas, hogares para ancianos, fomentó la industria pesada como ningún país, ningún gobierno posteriormente lo hizo. Recién ahora, en estos momentos, en mi país, volvemos a recuperar empresas emblemáticas como YPF, como Aerolíneas Argentinas, pero lo que hizo Perón de poder llevar adelante el desarrollo tecnológico en áreas que eran solamente de las potencias, la aeronáutica, la espacial. Estamos hablando del año 45, 50. Ahí por primera vez Argentina tiene un avión, el Pulqui, un avión a reacción, un avión de prueba que es el antecedente del Mirage. De ahí los planos de ese avión Pulqui terminaron en Rusia y posteriormente se desarrolla el Mirage con lo que habían hecho científicos y técnicos argentinos, la capacidad de haber potenciado la investigación nuclear. Eso también fue en el gobierno de Perón. Creo que fundamentalmente también derechos sociales que no habían existido nunca y donde por primera vez hubo argentinos que pudieron tener su guardapolvo para ir al colegio, los libros
dados por el Estado, obviamente ayuda y apoyo muy claramente para los sectores pobres. Entonces, eso sí quedó muy arraigado en el sentimiento de los argentinos. Y en política internacional también fue el creador de la tercera posición, el peronismo, de aquel entonces, a través de un canciller, Bramuglia, un socialista que se pasó al peronismo, es el que fomenta la idea de la tercera posición, de los países no alineados, de el Atlas, que era lo que hoy vendría a ser UNASUR. Eso ya lo proponía Perón en el 45, en el 50. Tuvo que pasar mucho tiempo para que volvamos a poder reconstruir todo eso que se dio. ¿Y por qué termina esto en un golpe de Estado que anula por completo toda esa obra, y es más, las destruye? Hay antecedentes que la dictadura militar que viene después del golpe a Perón, por ejemplo, vuela por completo el laboratorio donde se hacían las investigaciones nucleares que Argentina venía desarrollando, o de cohetería, que también Argentina había desarrollado. ¿Por qué? Bueno, porque se planteaba un país de dependencia, un país que volvía a tener la misma lógica que se tenía hasta la llegada de Perón. Ahí el gobierno de Perón fueron 10 años de verdadera autonomía, de verdadera independencia, de desarrollo social. En definitiva, creo que fue un gobierno ejemplar. Podríamos tal vez... Me escucho y me sorprendo de mí mismo de estar haciendo una reivindicación tan fuerte. Me crié y vengo del socialismo, donde nos decían que el peronismo había sido el que generaba faltas de libertad, personalismo, que quizás lo pudo haber tenido, pero también alguna vez escuché y leí de pensadores como John William Cook o el propio Ernesto Che Guevara, que cuando una revolución cambia la matriz social y económica de un pueblo, el tema de la institucionalidad pasa a ser una cuestión casi secundaria. Porque si uno le puede sacar a millones de argentinos de la pobreza, a millones de niños de poder darle educación, salud, comida, hay otras cuestiones que sí, quizás habría que atender, pero son de segundo plano a la hora de ver los avances y los logros de un gobierno, ¿no? Embajador, podríamos analizar lo que en síntesis ha generado los gobiernos de Perón, un quiebre a nivel de la historia de la Argentina, un quiebre político, pero sobre todo un quiebre a nivel de reivindicaciones sociales, laborales, históricas que el pueblo argentino ha tenido y ha necesitado en la coyuntura que estamos analizando. Es por eso que podríamos hablar de una Argentina antes y una Argentina después de la figura de Perón. Yo creo que sí, hasta ese momento no había derechos ni para los trabajadores ni para los sectores más humildes. Posteriormente, después del golpe militar que le hacen a Perón, vuelve a haber una avanzada de la derecha, de los sectores conservadores, de los sectores del poder económico, y vuelven y buscan empobrecer nuevamente al pueblo, buscan cortar los lazos de autonomía e independencia que Argentina había desarrollado en industria pesada y en avances y en tecnología y ciencia y en salud y en educación. Tuvo que llegar Néstor Kirchner, por eso digo que a lo sumo hay dos bisagras, como en una puerta, que con una bisagra la puerta se cae, para poder constituir una nación como hoy es Argentina. Fue esa bisagra del 45-50 con el peronismo y esta bisagra del 2000, a partir del 2003 que llevó adelante Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que hacen generar un cambio trascendental en la constitución de una nación autónoma, independiente, soberana, que pelea parándose de igual a igual contra fondos buitres en este momento o contra los gobiernos más poderosos del mundo para exigir igualdad de trato y de condiciones. Embajador, en este recorrido histórico que estamos haciendo, creo que es algo que nos une a Argentina y Bolivia de manera fundamental en nuestras historias. Han sido los procesos dictatoriales que tanto ustedes como nosotros lo hemos vivido, hemos tenido momentos muy duros para cada uno de los países. Hablemos de eso, hablemos de lo que ha sido las dictaduras, de lo que ha sido el proceso dictatorial en la Argentina, que ha marcado un sello para ustedes y que creo que también ahí podríamos hablar de otro quiebre histórico que hemos tenido.
Sí, sí, en Argentina los golpes de Estado comienzan en 1930, con también a otro gobierno popular y democrático como fue el de Hipólito Yrigoyen. Está bien que esas dictaduras eran dictaduras que en algunos casos no respetaban la Constitución, pero comparada con la dictadura a la cual vos haces referencia, que fue la que se lleva adelante entre el 76 y el 83, son casi niños de jardín infante, ¿no? Las dictaduras anteriores, porque si bien se violaban derechos individuales e incluso en algunas de ellas, como la del 55, hubo fusilamientos y hubo represión y hubo muchos presos políticos, a veces tan solo por decir Perón. Se había prohibido la palabra Perón en la Constitución, en las leyes argentinas, y eso podía ser motivo de cárcel, con lo cual era una locura. Pero la dictadura del 76 llevó adelante un proceso de represión donde hubo 30.000 desaparecidos, donde hubo cientos de miles de exiliados, presos políticos en cantidad, donde hubo robo de niños, de infantes, de bebés, muchas veces desde el vientre de la madre. Secuestraban a las madres, le hacían tener su hijo y después mataban a la madre y los expropiadores, los propios represores, se quedaban con esos niños. Hoy Abuela de Plaza de Mayo lleva adelante una lucha monumental para recuperar la identidad de 500 niños que se calculan son víctimas de ese proceso y que hoy estamos en el número 111, 112 de recuperación. Esa dictadura militar creo que buscó fundamentalmente generar condiciones para profundizar la dependencia de nuestro país. Esa dictadura militar se llevó a una generación de intelectuales, de militantes políticos muy preparados y que podían llegar a poner en peligro por su capacidad los planes de la derecha y de los sectores conservadores. Esa represión fue ideada en la Escuela de las Américas, en Panamá, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y esa dictadura no fue una dictadura que se dio tan solo en Argentina y no tuvo espejos en otros países de la región. Todos los países en ese momento tenían dictaduras más o menos parecidas, con más o menos los mismos dictadores y más o menos los mismos métodos. Tal es así que instrumentaron un plan como el Plan Cóndor para coordinar entre los diferentes gobiernos dictatoriales de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, la represión fuera de la frontera de cada uno de los países. Y lo que se buscaba fundamentalmente fue lo que sucedió posteriormente. El plan neoliberal de la década del 90 no se hubiese podido llevar adelante si la dictadura militar no hubiese hecho el trabajo de quitarle la vida a esos dirigentes que obviamente hubiesen resistido esos planes neoliberales de la década del 90. Por eso fue una cuestión muy planificada a largo y mediano plazo, pensando en de qué manera se podía aumentar la dependencia. No fue tan solo porque pensaran diferente o porque pensaban de una manera que a los militares no les gustaban. Lo que se buscaba era generar condiciones para aplicar años después gobiernos y planes económicos que, bueno, dejaron en nuestros países a las miserias, digamos, ¿no? Con endeudamientos, con pobreza, con indigencia de los niveles que nunca nuestros países tuvieron. Y eso fue lo que buscó la dictadura militar al margen de tener una capacidad sanguinaria para llevar adelante un nivel de represión que nunca antes se había visto, ni en los propios nazis. Casi diría al mismo nivel que los propios nazis. En esta historia que estamos recorriendo, embajador, hay personajes, presidentes que han marcado mucho, ¿no? Podríamos hablar de bastantes, pero de manera muy sintética, ¿qué ha dejado Alfonsín, Menem y Néstor Kirchner? Cada uno dejó diferentes consecuencias y tuvieron accionares muy diferentes. Alfonsín fue un demócrata, fue una persona íntegro, fue una persona que respetaba al otro, a los otros, al que pensara diferente, e hizo un gobierno que se buscó fundamentalmente
instalar la democracia y fortalecer la democracia para darle continuidad en el tiempo. Y un país que lamentablemente venía con una cultura del golpe de Estado como salida primaria ante cualquier cuestión que no me gustara, fue para él, supongo yo, una tarea difícil encontrar gobernabilidad. Fue el primero que tuvo una actitud también transparente y heroica, casi diría, al buscar a través de juicios, los primeros juicios a la dictadura militar, a los represores, a la junta militar de Videla, de Macera, de Agosti, de Galtieri, de Anaya, de Lamidoso, de Viola, de Lambruschini. Lo hizo Alfonsín, con un juicio que nunca antes tampoco se había visto en ningún lugar de Latinoamérica y casi del mundo, comparable con Nuremberg nada más. Y creo que buscó esclarecer y pudo castigar y llevar a cárcel a esos represores a través de la democracia y de la justicia, no un tema menor. Tuvo mucha disputa, mucha pelea, mucha confrontación de los sectores de la derecha, de los sectores militares que no querían que se siguiera investigando, de los sectores económicos como la sociedad rural que le reclamaba política de liberar absolutamente la economía, de los sectores industriales que querían un dólar más alto para tener más rentabilidad, y creo que una incomprensión en parte de muchos sectores políticos. Vamos a dejar a Menem y a Néstor Kirchner para el último bloque. Nos vamos a ir a un corte para seguir analizando la historia de la Argentina, para seguir recorriendo desde 1816 hasta el 2014 lo que ha sido la República de la Argentina. Nos vamos a un corte y volvemos en unos segundos.